Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo este mensaje que está enmarcado en un pasaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 19. Y dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en su rostro en tierra y sus pies a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este samaritano. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esto no es solo el relato de un maravilloso milagro, es un poderoso mensaje que Dios quiere que tú escuches hoy. Y sí, Dios quiso enviar este mensaje a través del escenario de un maravilloso milagro. El mensaje es: la misericordia y el amor de Dios triunfan sobre la severidad del juicio de la ley. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, Dios está poniendo por encima del juicio de la ley el poder de la misericordia. Antes que juzgar, debemos hacer misericordia. Así dice la Biblia: sed misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces, Dios nos está dando un mensaje que antes de enjuiciar, de condenar, debemos obrar con misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a ver primeramente la severidad de la ley. Nosotros debemos tomar muy en cuenta que la ley no es suave. Dice, para poder comprender este escenario, tenemos que verlo en el marco de la ley de Dios. Y si es así, ¿qué dice la ley de los mandamientos acerca de estos casos de lepra? Nosotros debemos tomar muy en cuenta lo que está escrito en el libro de la ley. En el libro de Levítico, en la Biblia, capítulo 13, versículos 45 y 46, dice: y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y cubrirá el rostro por la parte inferior hasta la nariz o los ojos, y pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esto es lo que decía la ley. Y estos hombres leprosos estaban bajo el juicio de esta ley. Era usual que las personas leprosas tuvieran una comunidad para congregarse los unos con los otros. Eran expulsados de la sociedad y no tenían otra compañía que otros leprosos. Así que estos hombres se pararon de lejos, se mantuvieron a distancia porque tenían prohibido por la ley de los mandamientos acercarse
a aquellos que estaban sanos para que no se propagaran los contagios. Es importante tener este marco de referencia para poder palpar si en alguna manera pudiésemos hacerlo, la severidad de la ley y la misericordia de Dios mostrada en el amor. De este escenario, de este evento, surge este mensaje. Ahora vamos a ver la ley y la misericordia de Dios. En estos primeros versículos está plasmado tanto una cosa como la otra. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dios dio leyes ceremoniales y del culto, pero también dio leyes de moral conforme a su santidad. Por ejemplo, los 10 mandamientos: no robarás, no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni la bestia de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Bueno, esos son leyes morales conforme a la santidad de Dios. Es la única moral perfecta que nosotros tenemos como referencia, los mandamientos de la ley de Dios. También habla de nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate que hay un día de reposo para santificarlo. Bueno, de esta manera Dios, por medio de sus leyes, enseñaba de qué manera podíamos practicar una relación y de qué manera Él podría practicar una relación con nosotros. También tenía leyes del amor al prójimo, leyes de restitución del daño, así como también dio leyes sanitarias y alimenticias. Y entre las leyes sanitarias estaba esta, la ley hacia los leprosos. Y todas estas leyes eran estrictamente rigurosas. Sus leyes estaban dadas para la preservación y bienestar de su pueblo, pero mayormente para practicar una relación viva y estrecha por medio de una comunión y compañerismo entre su pueblo y el Dios Santo del cielo. Así es que Dios ponía la pauta, Dios ponía las bases sobre las cuales podía llevar una relación con el hombre. Es por esto que nosotros vemos aquí cómo Moisés hablaba al pueblo de esta manera. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.
Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Es decir, Dios quería tratar en bases justas, pero en bases de misericordia, en bases de sabiduría, en bases de que la ley viene de un Dios perfecto, no del hombre, sino de Dios, del corazón y la mente de Dios. Ahora, ¿qué decía la ley acerca de estos casos de la lepra? A estas personas leprosas se les demandó que se mantuviesen alejados de otras personas y que anunciaran su presencia si alguien se les acercaba. Y pregonará: inmundo, inmundo. Esta era la severidad de la ley. Anunciarse en alta voz que eran inmundos, confesarse ante cualquier persona que se acercara a ellos. ¡Qué deshonra! ¡Qué oprobio! ¡Qué afrenta! ¡Qué dolor sufre la dignidad de una persona cuando es apartada de lo más esencial como es la comunidad de los suyos! Inevitablemente, ellos tenían que ser separados para que su familia y otras personas no se contagiaran. Tenían que sufrir en su cuerpo y en su alma la severidad de la ley. Así encontramos este escenario. Esos 10 leprosos conviviendo entre ellos, apartados, y de lejos, a gran voz, le hablaron a Jesús. Este escenario nos presenta a estas personas viviendo bajo el juicio de la ley. A través de esto, nosotros vemos que la lepra era realmente una verdadera maldición sobre el que la padecía. Un leproso solo podía estar cerca de aquellos que eran igual que él. Eso era la maldición, convivir con leprosos. Y la lepra generalmente era incurable, aunque había casos en que era menos fuerte esta enfermedad y lograban recuperarse. Ahora, vamos a ver el centro de nuestro mensaje. La misericordia triunfa ante el juicio de la ley. Y debemos establecer muy bien nuestro entendimiento, nuestra comprensión sobre este gran principio. La misericordia triunfa ante el juicio de la ley. Estos 10 hombres leprosos vinieron a Jesús juntos y clamaron juntos, a pesar de que era un grupo mixto de judíos y samaritanos. Y en este marco nosotros debemos entender que judíos y samaritanos estaban empleitados, estaban en separación, se odiaban unos a otros. Pero aquí vemos este grupo que realmente no tomaron en cuenta esa separación. Pero aquí los vemos unidos por su miseria. Su nacionalidad y otros prejuicios desaparecieron cuando se unieron en su desgracia y a una voz clamaron. Una desgracia común había roto las barreras raciales y nacionales. En su tragedia común por la lepra, habían olvidado de que eran judíos y samaritanos y solo reconocían que eran hombres con la misma necesidad, con la misma desgracia. Esta escena de estos hombres leprosos nos debe hacer reflexionar de una manera profunda, tal que nos lleve a identificarnos con nuestro prójimo. Todos tenemos
la maldición del pecado. Así dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es por eso que no debemos vivir en el orgullo, la soberbia, la altivez, la vanidad. Debiéramos condenar el estar siempre midiéndonos o comparándonos con otro prójimo, o siempre pensando, yo soy mejor que tú, o yo soy más que tú, o yo valgo más que tú. Eso es vano, es vanidad. Realmente existe un piso parejo para todos. Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste. Así le dijo Dios al profeta Isaías, que se humillara y reconociera sus pecados junto con todo el pueblo. Y por eso así decía el profeta: he aquí, tú te enojaste porque pecamos, porque en nuestros pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así dice en Isaías 64, versículos 5 al 7. Y en Isaías capítulo 1, versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en nosotros cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Bueno, así es la lepra del corazón, así es el pecado. Es una lepra en el corazón, invariablemente en todos. Así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Reconocer nuestra miseria es lo que nos enseña pronto a poner nuestros pies en el piso de nuestra verdadera dimensión como personas y hacer que salga de nuestro corazón un lastimero grito dirigiéndonos a Jesús: Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Estos hombres, dice este pasaje, que se pararon lejos y alzaron la voz, estaban profundamente conscientes, y Jesús también lo estaba, de lo que significaba aquel clamor: ten misericordia de nosotros. Ellos, cuando alzaron la voz, no vinieron pidiendo que se les hiciera justicia, ni culpando a nadie de su desgracia, ni quejándose. Por el contrario, dijeron: ten misericordia de nosotros. Así clamaron en voz alta, y así lo recibió Jesús. Tanto ellos como Jesús entendieron claramente el lenguaje de lo que estaban pidiendo. Quizá tú no entiendas lo que significa pedir misericordia, o peor aún, quizá nunca has pedido misericordia. Según la palabra de Dios, en el lenguaje de Dios, cuando alguien pide misericordia, es porque está padeciendo un gran mal o está pasando por una situación muy difícil, personal o familiar o en su comunidad. Perdón. Pero al pedir misericordia, está confesando que no hay otro culpable u otros culpables de lo que está padeciendo, sino él o ellos mismos. Al pedir misericordia a Jesús,
implícitamente estaban confesándose que de alguna manera ellos eran culpables de lo que estaban sufriendo, y en su calamidad hicieron una doble petición. ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué le hablaron a Jesús? Porque ellos estaban hablándole a Jesús como el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es Dios en el cielo y en la tierra. También quiere decir que Jesús es Señor y que Él tiene la autoridad y el poder para perdonar pecados y hacer milagros. En su expresión, en dirigirse a Jesús, era un lenguaje que ellos estaban haciendo llegar a Jesús, y Jesús entendió su mensaje. Ellos pidieron a Jesús dos peticiones, o una doble petición: que les perdonara sus pecados porque eran culpables, que les quitara el castigo del terrible mal que estaban padeciendo. Todo eso estaba comprendido en una sola frase. Ese es el lenguaje que Dios quiere que tú aprendas para dirigirnos a Él. Ten misericordia de mí, en lo cual estás diciendo que quite los males en tu vida y que te perdone tus pecados. Esto es lo que ellos pedían, con una sola expresión que venía de lo más profundo de su corazón. Es debido a esto que Jesús reprobaba a muchos que venían a Él sin un corazón contrito y humillado. Y entonces Él los mandaba diciéndoles: id y aprended lo que significa misericordia quiero. Tienes que aprender primero el lenguaje que yo quiero oír. Aprende lo que significa misericordia. Y estos leprosos lo entendían perfectamente, y Jesús entendió su lenguaje. Por eso Él hizo este milagro. También Jesús se molestaba cuando venían a Él sin ese corazón contrito y humillado, y los reprendía y les decía: no me traigan más vana ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos querían conseguir el bien de Dios sin pedir perdón, sin reconocer su culpa, sin reconocer que eran culpables de lo que sucedía en su vida. Este es el centro del mensaje. Y dice en este pasaje: aconteció que cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, fueron limpiados. Cuando Jesús les concede sus peticiones, acepta y asume que Él llevaría la cuenta de todos sus pecados y pagaría con su sangre la culpa de ellos. Prácticamente Jesús tomó la cuenta, sus cuentas pendientes con Dios. Él lo dio por hecho, porque era lo que ellos estaban pidiéndole, que les perdonara sus pecados. Voy a leer otra vez esto. Cuando Jesús les concede sus peticiones, acepta y asume que Él llevaría la cuenta de todos sus pecados y pagaría con su sangre la culpa de ellos en la cruz. Así dice Hebreos 10:17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Una vez pagada la culpa, la remisión, ya no hay necesidad de ofrecer ninguna ofrenda. Por eso Él les decía: no me traigáis más vana ofrenda.
La única ofrenda que ustedes tienen para ofrecer soy yo, mi sangre, mi vida, pero no saben obtenerla ni saben buscarla. Bueno, cuando Dios obra a favor de los que piden misericordia, no solo obra con su poder como un Dios poderoso, sino también Él obra con su amor para quitar la culpa del pecado, porque Él pagó con su sangre. En resumidas cuentas, todo lo malo que sucede y que venga a nuestra vida es por la presencia del pecado, porque el pecado está en mí. Entonces, en ese sentido, cuando yo reconozco que por la culpa del pecado me vienen muchas dificultades, adversidades, problemas, males, muerte. Bueno, cuando Dios obra la misericordia, el escenario cambia, se transforma en un milagro lleno de vida, gozo y bendición. Es lo que vemos aquí en este versículo 14. Aconteció que yendo ellos fueron limpiados. Así dice en el Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y en el Salmo 145, 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Eso es el lenguaje que Dios quiere oír para obrar sus milagros en misericordia, para librarnos del juicio de la ley. Jesús les dijo, id. Antes que sanaran, Jesús envió a estos 10 hombres leprosos al sacerdote, y mientras ellos iban, fueron limpiados. ¿Qué sucedió? Fue que ellos creyeron plenamente en la autoridad de la palabra de Jesús, y Jesús los limpió en el camino, sin siquiera acercarse a ellos o tocarlos, solo con el poder de su palabra y por su gran misericordia. Aquí aprendemos precisamente que la misericordia triunfa sobre el juicio de la ley. Así dice en Santiago 2:13, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mostraos a los sacerdotes. Fue notable que Jesús pidió que fueran a los sacerdotes cuando todavía eran leprosos. Esto era, para los enfermos, una prueba a su fe en Jesús como el Señor. Y para los sacerdotes era una señal de parte de Dios de que Jesús, el Galileo, el Nazareno, el hijo del carpintero, era mucho más que eso. Él era el Señor, el Cristo, el enviado del cielo, el Mesías Salvador y Señor. Por medio de este milagro, Jesús les estaba mandando también un mensaje a los sacerdotes. Para los leprosos fue una confianza plena. Obedecer el mandato de Jesús por la fe, tanto así como dando por hecho, como viéndose a sí mismos como nuevas criaturas, viéndose en un nuevo hombre, aunque todavía se vieran y se sintieran como el viejo hombre inmundo. Ellos fueron, y mientras iban, fueron limpiados. La palabra limpiados tiene todavía más significado, porque Jesús limpió aquella maldición de aquella enfermedad que los estaba consumiendo de afuera hacia adentro.
Pero también limpiados quiere decir que Jesús, en el momento que les dijo vayan, en ese momento los limpió de sus pecados. Fueron limpiados, tanto en lo exterior como en lo interior. Fíjate el gran poder, el gran valor que tiene el que tú le digas a Jesús: ten misericordia de mí. Lo que hemos visto ahora nos deja varias lecciones muy importantes que haríamos muy bien en aprenderlas para que sepamos cómo es que Dios trata a los que claman a Él. Bueno, en primer lugar, vemos que la ley de Dios es severa e inflexible, que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio de la ley, que pedir misericordia significa dos cosas: confesarse culpable pidiendo el perdón de tus pecados y pedir que sea quitado el castigo. Que Dios oye y no desprecia a un corazón contrito y humillado. Que la fe mueve la mano de Dios. Que la obediencia al mandato de Jesús es fe en acción. Nosotros vemos un escenario, vemos gente obrando, Jesús obrando, Jesús respondiendo, Jesús obrando su poder, y vemos a estos hombres caminando, yendo. Entonces, la obediencia al mandato de Jesús es fe en acción. Ahora, vamos a ver más claramente por qué los males, las enfermedades, las desgracias, la muerte, los accidentes, los homicidios, ¿por qué vienen del pecado? ¿Cómo el pecado destruye todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu? Es más terrible aún que la lepra, perdón. Sobre estas lecciones que acabo de mencionar, nosotros debemos darnos cuenta que hay otra enfermedad aún más terrible que la lepra y que todos, sin excepción, todos padecemos esta enfermedad. Se llama el pecado. Mientras que la lepra es en lo exterior, son llagas en la piel. El pecado es una depravación moral en el interior del hombre, en su corazón. Jesús nos hace saberlo con toda claridad en este texto de la Biblia. Pongamos atención, está en Marcos 7, del 20 en adelante. Les decía a Jesús: porque lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que sale de adentro de él. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto es la lepra del corazón, el pecado. Todo esto sale de su corazón y esto contamina al hombre. Así está textualmente dicho por Jesús. Lo mejor de ti y de mí, lo mejor de nuestros sentimientos e intenciones, de nuestros buenos propósitos, lo mejor de nuestra inteligencia y creatividad e iniciativa, todo, absolutamente todo está inevitablemente contaminado por las maldades que salen de nuestro corazón.
de tal manera que tú no puedes ser ajeno a la culpabilidad del pecado. Así estos leprosos, ellos no podían ignorar ni ocultar que el pecado había causado aquella maldición en sus vidas. Dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo inflexible de la ley. El pago del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios no se acerca a ti y a mí solo con la espada de la ley. Sí, en una mano te presenta la ley para que sepas que debes humillarte, debes pedir perdón, debes pedir que Él haga algo por ti que tú no puedes nunca jamás hacer. Y en la otra mano, Él trae la dádiva, el perdón, la sanidad a tu vida y la sanidad a tu corazón. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo quieres tú tratar con Dios? ¿O cómo quieres que Dios trate contigo? ¿Sin la ley y sin la misericordia? ¿O quieres aceptar tu verdadera dimensión, poner tus pies en el piso, que por un lado está la ley que te condena, pero por otro lado está la misericordia de Dios? Está en ti el pedirlo. En este escenario nosotros vemos que estos hombres, aunque no se les permitía acercarse, ellos se acercaron lo más posible y tuvieron que gritar de lejos. Y ellos sabían lo que le tenían que pedir a Jesús. Y Jesús entendió lo que ellos le pidieron. Este es el centro de este mensaje. Yo te invito a que tú reconozcas tu necesidad y que reconozcas que es el tiempo de pedir misericordia. Te invito a que hables con Jesús como el Señor, como el que tiene la autoridad para perdonarte tus pecados y quite esta sombra de maldición que reposa sobre ti. El pago del pecado es muerte. El pecado trae la muerte poco a poco y de muchas maneras siempre está obrando. Yo te invito a que mires el problema mayor que hay en tu corazón, que todo lo que sale del corazón está contaminado por el pecado. ¿Quieres poner tus pies junto a estos hombres leprosos y alzar la voz como ellos lo hicieron con gran clamor? Jesús, ten misericordia de mí. Tenemos esta promesa verdaderamente llena de misericordia. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias del corazón. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón insensible, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En resumidas cuentas, Dios quiere hacer de ti una nueva criatura, darte un corazón nuevo, poner un espíritu nuevo dentro de ti, limpiar todas las inmundicias que hay en tu corazón, en tu mente,
en el libro de tus obras, en tu conciencia. Yo los limpiaré. Bueno, finalmente yo te pido que si quieres tú hacer esta oración, tú repitas conmigo en estos términos, en esta forma de hablar con Dios. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Oh Dios, verdaderamente creo que tú conoces mi vida en lo íntimo y sabes, Señor, que realmente de mi corazón han salido tantas maldades, tantas inmundicias, tantas inmoralidades, idolatrías, avaricias, fornicaciones. Señor, creo que mi vida es inmunda como estos hombres. No menos, no más. A la luz de tu palabra puedo verme en mi interior, que la ley está sobre mí, que el juicio de la ley está sobre mí. Pero he oído hoy que tu misericordia triunfa sobre el juicio de la ley. Y yo quiero pedirte, como te pidieron estos hombres leprosos, en el mismo lenguaje, pidiéndote lo mismo, que limpies mis pecados, porque tú pagaste con tu sangre absolutamente toda la cuenta de mis pecados, para librarme del juicio de la ley. Yo acepto tu misericordia, acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz, poniendo tu vida y derramando tu sangre como el pago para limpiarme ante los ojos de Dios. Acepto tu sacrificio, Señor Jesucristo. Entra a mi corazón porque yo sé que tú resucitaste y vives. Entra a mi corazón. Hazme una nueva criatura. Cambia mi corazón. Pon tu espíritu dentro de mí. Señor, entra a mi corazón y vive en mí. Límpiame de todo pecado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con este tema en el siguiente video. Dios te bendiga.